Muy buenas, señores, damos la bienvenida a esta entrega especial. Mucho es lo que se ha dicho de la Constitución Dominicana, muchos son los comentarios, muchas son las especulaciones, pero pocas son las personas que se han detenido a investigar qué es la Constitución, cuáles son sus orígenes y cuál es su gran importancia. Para el día de hoy tenemos un gran invitado, tenemos un hombre con una gran formación en el aspecto militar, en el aspecto de historia, en el aspecto de escritor y como académico. Nos referimos al gran general José Miguel Soto Jiménez. Muy buenas, mi gran general, ¿cómo se siente? Bueno, un gran placer de estar en este programa con un motivo tan especial, ya tú lo has dicho, pero además compartir con toda tu teleaudiencia, ¿verdad? Con una persona como tú, a la que yo considero un amigo distinguido. Un gran honor para nosotros. General, la gente habla de la Constitución. ¿Qué significó la Constitución? Bueno, mira, hay muchos puntos de vista de la Constitución. Uno es el rigurosamente y tradicional punto de vista histórico. Y yo creo que el objetivo de tu programa, según tu introducción y además tus inquietudes, es crear un estado educacional, de aprendizaje y sobre todo de toma de conciencia sobre la Constitución. En una época, déjame decirte, que la Constitución como fenómeno histórico, fenómeno político histórico, está dando sus frutos. Podemos hablar, más allá de los spots publicitarios, podemos hablar de una época constitucionalista, porque la gente ha tomado, y los políticos, un sentido cabal sobre la Constitución, de la importancia de la Constitución y su desarrollo. Y cuando la Constitución se hace viva en la conciencia ciudadana, entonces estamos muy cerca de recoger los frutos de los fundadores. Entonces, en ese sentido, la Constitución, en esta oportunidad, yo quiero verla desde puntos de vista que han sido poco explorados, más allá de lo tradicional. Del significado, sin lugar a duda, que tiene la Constitución y sobre todo el tradicional. Pero lo primero que hay que tomar conciencia, que toda Constitución, todas las constituciones son un gran pacto social, y debe satisfacer a la mayoría de las partes. En este caso sería sujeto a discusión si la primera Constitución de la República, la Constitución de noviembre de 1844, tuvo un carácter conservador y liberal, pero eso es parte de lo que vamos a hablar posteriormente. Lo que hay que situarla primero en el tiempo y en el espacio de la Primera República. El Estado dominicano formal nace con la Constitución de la República, a pesar de que ya habíamos tenido formas de gobierno, vamos a llamarle fáctico, de la Revolución Febrerista, como fue la Junta Central Gubernativa, después en sus dos versiones, después el primer golpe de Estado de la República, que lo dieron los liberales, los patriotas liberales, que fue el del 9 de junio de 1844, y el contragolpe que ocurrió en julio de ese año, debido al liderazgo autárquico y despótico de Pedro Santana, ¿verdad? Bueno, pero la Constitución, después de ese estado fáctico, le da forma política al Estado dominicano y lo organiza. Y un aspecto muy particular es que es una Constitución que su contexto de realidad, más allá de las utopías y de los idealismos, es para construir un Estado que dirija un estado de guerra. Sí. Porque la Constitución nace precisamente, la constituyente de San Cristóbal nace cuando ha finalizado realmente la primera campaña de la guerra independentista, no la guerra de independencia, sí, sino la primera campaña. Entonces el Estado debía dar respuesta a los requerimientos de esa realidad de un pueblo que estaba en guerra. Sí, bastante interesante, porque se hace un estado de guerra realmente, la primera Constitución. Y para desarrollar un estado de guerra, ¿verdad? Y sostener y sustentar la independencia nacional. Sí. Otro carácter importante es que, y ahí está la discusión que te decía al principio, realmente es la primera Constitución de la República, que tiene un aspecto interesantísimo.
más allá de los modelos que se tomaron, porque hay mucha influencia de la Constitución norteamericana y hasta de los reflejos constitucionalistas franceses y el referente mismo de la revolución haitiana, sí, del Estado haitiano, la Constitución haitiana. Pero más allá de eso, la gran pregunta sería, ¿era una constitución hecha a la imagen y semejanza de los sectores conservadores, de las corrientes conservadoras? Mira, así de entrada se podría decir que sí, sobre todo por el carácter patrimonialista. Tú sabes que los representantes, los constituyentes, tenían que tener una condición interesante que lo fijaba en una clase social, a la clase social dominante, y era que tenía que ser propietario. Para tú poder pertenecer y votar en la Constitución, sí, tenía que ser propietario. Tu bolsillo tenían que sentirlo. No, claro, claro, bueno, eso tiene un sentido patrimonialista que no deja de reflejar, sí, su importancia. Porque en la ciudadano que vivíamos. Ciudadano era el que tenía. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de la lucha de los partidos, cuando yo me refiero a partidos, estoy hablando de las corrientes conservadoras, sí, y liberales. Y las corrientes conservadoras siempre con un tinte antinacional. Podríamos decir que naturalmente en el gobierno de Pedro Santana, que ahí surge precisamente la Constitución, en ese gobierno, y se convoca a la constituyente, había un alto sentido conservador. Pero si tú reparas, o sea, si reparamos en que Santana tiene que usar la fuerza de cohesión militar, la fuerza de cohesión, los aparatos de sanción del Estado, para que sea aprobada la Constitución a su imagen y semejanza, no para los propósitos de la República, sí, sino para los propósitos personales de gobernabilidad a su estilo, con el artículo 210. Y su realidad también de guerra. Ya podemos decir que desde ese punto de vista había corrientes liberales. Sí. Porque si hubo o había corrientes liberales en el seno de la constituyente, o por otro lado ya se podría vislumbrar una lucha política, sectorial, tendencial del Partido Conservador, de la corriente conservadora. Si separábamos, ahí había constituyentes como Buenaventura Báez, etc. Pero entonces podemos vislumbrar ese sentimiento. Hay que tomar en cuenta también que una vez, yo digo de forma poética, de que ahí reunidos en la casona esta de San Cristóbal, donde se hizo la constituyente, en un mediodía cualquiera, había un batallón de lanceros formado al frente y los diputados podían ver por las ventanas, ¿verdad? La sombra de las lanzas. Sí. Y entonces es aprobada esa constitución. Con esa característica. Con esa característica. De la sombra de las lanzas. Sin embargo, hay otros aspectos importantes en esa constituyente, que es donde se reclama, se proclama el doble papel de las Fuerzas Armadas. Sí. No solamente unas Fuerzas Armadas en guerra, ¿verdad? Sí. No solamente como una visualización del pueblo armas en guerra, sino también para los asuntos internos. Desde el principio de la Constitución hay esa dualidad que no existe en otro, que no existía. ¿Cómo de los asuntos internos? Bueno, que las Fuerzas Armadas están para defender, sí, ¿verdad? La integridad, la soberanía territorial, pero también las fronteras interiores, ¿verdad? Y yo creo que era un reflejo de una fórmula latina muy conocida en el derecho, que era el caveat consules, que era aquello que decía que tengan cuidado los cónsules para que no perezca la república. Y eso era un asunto, cuando hablaba de perezca, era la lucha interna, sí, de las facciones, sobre todo dentro de la República Romana. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Entonces, la Constitución de la República, usted recogió un tema bastante interesante, que se da en una época de guerra, y es una constitución de cierta vocación bélica, de carácter conservador, con algunas ideas liberales, porque hay algunos que señalan que la Constitución Dominicana era liberal desde su inicio, sí, pero yo creo que hay una alta influencia. Si tomamos en cuenta que es reflejo de una revolución independentista, sí, sí, pero estuvo dominada. Yo uso otra imagen. Sí. Yo digo que la república sí, nació con el hechizo, con la marca de la clase o del estamento atero.
del estamento atero. Y el estamento atero era fundamentalmente dominado por las corrientes conservadoras. Tradicionales. Ahora, pro-españolas. si había dentro de la constituyente corrientes liberales, claro, porque si no, no era necesario entonces que se usara la fuerza militar como coacción para que se aprobara el artículo 210. ¿Cómo usted ve el nivel de evolución de la Constitución desde sus orígenes a la que tenemos hoy? Es sumamente interesante y gratificante y aleccionador además. Porque entonces en el desarrollo, tú vas a ver que en el desarrollo de la Primera República, cada vez que el presidente era Pedro Santana, entonces se ponía a poner en boga la vieja Constitución del 44. Sin embargo, tú vas a ver que ocurre en ese periodo, estoy hablando de la Primera República, nace la Constitución, una de las constituciones más progresistas y liberales del país, que es la de Moca de 1857, producto precisamente de un conato de revolución. Fíjate que siempre detrás de la Constitución está el hecho militar. Sí. Primero, la Primera República, cuando ya culminó la primera campaña de la Guerra de Independencia. Sí. En enero ya va a comenzar la segunda campaña, o sea, en el 45, no en enero, en el 45 va a iniciarse la segunda campaña, sí. Pero ya la Constitución ha nacido. Ahora, si tú tomas en cuenta, por ejemplo, en eso que tú observas del carácter conservador o liberal de la Constitución, yo creo que también la última vez que se habló de Juan Pablo Duarte en el país, ¿no? Porque a Duarte los sectores conservadores lo borraron de la historia en la primera campaña, hasta la restauración. La última vez que se habla, ¿verdad?, es una locución de Bobadilla, como llamado Pandora, sí. Para atacar gravemente a Pedro Santana, y a partir de ahí Duarte se diluye en la realidad dominicana. Ahora, yo lo que te digo a ti es que la evolución ha sido sumamente interesante, porque vamos a ver esa Constitución, quizás una de las más progresistas del país, que es la de Moca del 57, muchos hablan del 58, del 57, tú vas a ver que refleja cierto desarrollo que después va a ser anulado. En la Segunda República va a primar esa Constitución, pero dentro del gran mare magnum de la inestabilidad política. Entonces, para adelantar y en función del tiempo, tú vas a ver la Constitución a partir del régimen de Trujillo. Y yo a Trujillo le llamo el gran sastre. El gran sastre, porque Trujillo impone, antes de él también hubo ocurrencias del expediente de las reformas constitucionales. Y entonces Trujillo usó la Constitución, era un obseso de la formalidad, pero él usó la Constitución para hacerse trajes a la medida, sí. ¿Verdad? Se hizo trajes y le impuso esa mala costumbre, sí. Esa mala costumbre. Y entonces Trujillo usó la Constitución, siempre en el marco de la formalidad, para hacerse trajes a su medida. Inclusive en una ocasión hizo una reforma constitucional para condicionar la edad del presidente y del vicepresidente de la República con sus sueños dinásticos, en el caso de su hijo Ramfi Trujillo, ¿verdad? De que llegara muy joven a presidente. Claro. Como le tocó a Duvalier. Claro, entonces siempre usó ese expediente en torno a su gobernabilidad. Pero resulta que la democracia, nuestra democracia, en la construcción de la democracia, se siguió con la mala costumbre. Y entonces encontramos quizás la más liberal y progresista y avanzada de las constituciones de la República, que es una constituyente, que es la Constitución del 63, la sí. Constitución del profesor Bosch. Y entonces vemos ese antecedente que dio origen a una guerra civil, sí. A una revolución, quizás una revolución con el tema más encumbrado de América, que es la Constitución, una revolución que se hace para restablecer la Constitución. Sí, claro, ese era el discurso para restablecer. Sí, entonces, ese antecedente interesante. Bueno, pero entonces tenemos la Constitución de la Constituyente del 66. Sí. Y en ese estamos. En ese estamos. Llena de reformas, ¿verdad? Reformas que han seguido el patrón, ya con otros objetivos de hacerse trajes a la medida, y copiar al sastre.
Bueno, señores, hemos llegado al fin, pero algo queda bastante claro, y es que por lo menos la Constitución siempre se ha tratado de respetar. O sea, la gente, aunque la ha tratado de modificar, pero siempre ha tratado de que ese elemento legal se modifique, no descartarlo ni eliminarlo. No, pero una cosa más importante, que la Constitución ha tomado vigencia en la conciencia ciudadana, no en el ideal, sino en la práctica. Sino en la práctica. Entonces, fíjate, bueno, estamos hablando de un pueblo que fue capaz de hacer una revolución para restablecer una constitución, quizás una de las constituciones más democráticas que ha dado el país. General, muchísimas gracias por tus grandes aportes y pase feliz. Señores, muchas gracias, continuamos. Señores, retornando a una entrega más de su programa. En estos momentos estamos hablando de una de las piezas más importantes de la República Dominicana, como es la Constitución. La Constitución, el acto de usted constituir, el acto de usted fundar algo. Entonces, en este sentido queremos utilizar la sapiencia de uno de los grandes académicos, el profesor, el doctor Fidias Aristi, quien nos va a enriquecer con sus siempre sabias e interesantes argumentaciones. Doctor, caramba, muy buenas. Buenas, un placer para mí, un gran privilegio compartir este escenario a sus órdenes y en una ocasión tan privilegiada como lo es la conmemoración de un nuevo aniversario de la Constitución de la República Dominicana. Sí. Doctor, la gente siempre habla de la Constitución y en ocasiones la defienden y hablan de que el respeto a la Constitución, pero poco pueden definir qué es la Constitución. Bueno, esa fue una pregunta precisamente que se hizo uno de los grandes doctrinarios de la materia, Ferdinand Lassalle, un autor alemán, en un ensayo que es un clásico intitulado ¿Qué es una Constitución? Y efectivamente se coincide en términos generales en establecer que la Constitución es la norma fundamental que rige la organización de un Estado y establece los principios y los valores fundamentales que rigen a una nación determinada. En el caso de la República Dominicana, nosotros surgimos como expresión libertaria el 27 de febrero de 1844, pero no fue sino hasta el 6 de noviembre de ese mismo año cuando se proclamó en la villa de San Cristóbal la Constitución de la República Dominicana, que hoy celebramos. En este momento, en estos días celebramos su 174 aniversario. Doctor, nosotros queríamos ver cómo usted le explica para qué sirve una Constitución, o sea, a partir del momento en que es promulgada, ¿no verdad? Y de ahí en adelante, ¿cuál es su utilidad? Bueno, lo primero es decirlo de manera muy llana, la Constitución es el acta de nacimiento de un Estado. El acta de nacimiento, quizás es la expresión más llana que puedo encontrar. Así como un niño nace, una criatura nace, pero a veces los padres duramos algunos días sin hacer su declaratoria ante el oficial del Estado Civil, y es cuando se constituye precisamente un elemento de la nación, cuando vamos al oficial del Estado Civil, porque prácticamente somos en términos legales inexistentes sin esa declaratoria. Así ocurre con la Constitución. Lo que oficializa la independencia, el acto constitutivo. Es la Constitución. Sí. En el caso nuestro fue una Constitución que recibe, como es normal y como lo ha sido en todos los países y en todos los tiempos, los influjos, los factores que influyen en el contexto histórico del momento. En el caso de la República Dominicana, la Constitución dominicana tiene una gran similitud en alrededor de 113 artículos de su primera Constitución con la Constitución de 1843 de Haití,
porque inclusive nosotros tuvimos varios representantes ante esa asamblea, como lo fue María Valencia y como lo fue Buenaventura Báez, quienes también participaron en esa... Fueron asambleístas. Fueron asambleístas de la Constitución haitiana. Pero nosotros, en términos, por ejemplo, la idea del concepto republicano la traemos de la Constitución de Estados Unidos. Don Emilio Rodríguez de Morici, quizás nuestro más insigne historiador, después de José Gabriel García, tiene un ensayo muy emblemático en este sentido sobre la influencia de la Constitución de Estados Unidos en nosotros. También tuvo mucha influencia, como es normal, las ideas, el ideario de la Revolución Francesa y la Constitución de 1812 de Cádiz. Es decir, todo un manojo, todo un arcoíris de ideas confluyeron para que nosotros proclamáramos el 6 de noviembre, con las dificultades propias de la época, con las limitaciones de la época, hiciéramos una constitución en el 1844. La gente habla de que la característica de nuestra constitución es democrática, republicana, y también dicen que ella misma plantea como al efecto su mecanismo de renovación. ¿Cómo usted le podría explicar esas características? Bueno, es una característica de rigidez. Las constituciones en ese sentido se clasifican en flexibles y en rígidas. Las flexibles son aquellas que para su modificación no requieren de situaciones especiales de mayoría muy cualificadas, y en el caso de nosotros exigimos que se establezca una asamblea constituyente, que en el caso nuestro puede estar representado no solo por una constituyente propiamente dicha, sino también por los representantes legislativos que han sido escogidos en las últimas elecciones. Claro, la Constitución de 1844 fue el producto de la independencia. La independencia precede, es decir, es antes de esa constitución, pero nosotros elegimos constituyentes que se trasladaron a la villa de San Cristóbal para una mayor quietud y evitar mayores distracciones, y se pudiese hacer esa constitución. Las constituciones, además, en otro tipo de clasificación, se hace en constituciones escritas y las llamadas constituciones no escritas, que las llamadas constituciones escritas no merecen ninguna explicación, porque su misma calificación lo indica, que todas sus normas están previamente establecidas por escrito. Ahora, la Constitución no escrita, que en realidad tiene muchas normas escritas, son aquellas que se basan en fórmulas y tradiciones que son generalmente aceptadas. Pero, por ejemplo, el modelo de constitución no escrita es la del Reino Unido, la de Inglaterra. Sin embargo, tiene el precedente del acto de 1215 de Juan Sin Tierra, tiene el Bill of Rights y tiene otros instrumentos que en realidad son escritos y que forman parte de Estados Unidos en su tradición. También por eso nosotros escuchamos oír de la cuarta enmienda, de la primera enmienda, etcétera, porque se rigen, como viene su independencia de haber sido colonia de Inglaterra, pues recoge todas esas tradiciones y así lo mantiene. Pero la Constitución es lo que constituye el nacimiento de una nación, es lo que traza como norma superior la organización del Estado, cómo se originan sus poderes, cuáles son las facultades de esos poderes y cuáles son los principios y valores fundamentales de que disfruta el ciudadano y que el Estado debe garantizar. ¿Para qué nos sirve una constitución? Porque la gente dice, bueno, mira,
es un ciudadano. ¿Qué es un ciudadano? ¿En qué momento tú eres ciudadano? ¿Cuál es la diferencia entre un ciudadano y un ser humano? O sea, hay muchas cosas que tal vez la Constitución podría introducir y definir. Sí, sin la Constitución, en términos generales, es imposible la coexistencia humana en estos tiempos. Usted diría que en la antigüedad muchas naciones no tenían constituciones, y ciertamente, pero no habíamos adquirido un Estado de Derecho y una exigencia del ejercicio de esos derechos como lo tenemos desde hace años, y sobre todo en los últimos tiempos de manera más acentuada. Es imposible que podamos vivir sin Constitución, porque la Constitución constituye un freno al poder. Constituye un freno al poder para que yo pueda, como ciudadano, disfrutar de mis derechos, los cuales no estuvieran garantizados si no es por la existencia de esa Constitución. Pero además, sobre todo en el ámbito occidental, la Constitución sirve para garantizar el Estado democrático y, como se llama ahora, el Estado social y democrático de derecho, que es una exigencia de ya la universalización, más que la internacionalización, la globalización del derecho, que establece una serie de prerrogativas en favor del ciudadano que durante siglos fueron inexistentes, pero que sin los cuales hoy sería imposible vivir. En el caso de la República Dominicana, la Constitución de 2010, proclamada el 26 de enero de ese año, constituye una expresión modélica y muy avanzada, y en términos concretos crea instituciones como lo es el Tribunal Constitucional, porque de nada sirve una constitución para que sea una simple hoja de papel, como decía Ferdinand Lassalle. No puede ser una simple hoja de papel, y como nos recordaba el presidente Balaguer en una expresión que a mi entender ha sido total y absolutamente descontextualizada, sino que tenemos que tener garantes esenciales del respeto a esa Constitución, y sobre todo hacer de la Constitución parte de nuestra cultura, porque no solo debe ser la Constitución un freno a los poderes del Estado frente a mí, sino también un deber mío frente al Estado y frente a mis conciudadanos de respetar esos derechos. ¿Cómo te valora la creación del Tribunal Constitucional? Muy positivo. La creación del Tribunal Constitucional fue un paso significativo de avance. Tuvo los escollos e incomprensiones a veces no suficientemente valorados, pero el Tribunal Constitucional es uno de los instrumentos fundamentales de avance. Estuvo precedido, es justo decirlo, de todo un movimiento que inclusive formó parte de la Suprema Corte de Justicia, de ir constitucionalizando principios y tratados internacionales que ya formaban parte y que ahora esta Constitución establece de manera expresa, al extremo de que establece el control preventivo de los tratados y le da a los tratados una categoría elevada en términos constitucionales y de aplicabilidad en el derecho interno. Además, esta Constitución establece nuevas instituciones, además del Tribunal Constitucional, tenemos el Tribunal Superior Electoral, que antes era una especie de cámara contenciosa de la Junta Central Electoral, y organiza y da preponderancia a derechos de última generación, como es el derecho ambiental, le da preponderancia al derecho municipal, inclusive, que había sido durante las anteriores constituciones, había sido objeto solo de una mención, de ligeras menciones. Doctor, antes de irnos a la pausa, me gustaría que usted nos diga si usted cree que el Tribunal Constitucional
puede declarar un artículo de la Constitución Si puede declarar, inconstitucional, un artículo de la Constitución. a mi entender no, solamente pudiera hacerlo si la convocatoria y el proceso de formación de la ley que establece esa modificación fue irregular. Y si se establece la monarquía o si se establece la esclavitud. Es que nosotros tenemos fórmulas pétreas. Es decir, cuando se habla de fórmulas pétreas son derechos que no pueden ser modificados. Señores, vamos a una breve pausa y continuamos su programa. Continuando con esta entrega especial, en estos momentos nos encontramos con el prestante historiador Juan Daniel Valcárcel, presidente de la Comisión de Efemérides Patrias. Juan Daniel, ¿cómo está usted? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Bien. Usted sabe que estamos ya prácticamente celebrando este evento tan importante de la independencia dominicana, lo que es uno de los símbolos principales que lo constituye su constitución. ¿Cómo ustedes vienen desenvolviéndose desde la Comisión de Efemérides en ese tema? Bueno, es uno de los acontecimientos políticos, jurídicos más importantes en la historia dominicana, y desde esta comisión nosotros siempre nos adherimos a la Gobernación Provincial de San Cristóbal, a la Alcaldía Municipal, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Defensa, entre otras instituciones. Y entonces cada 6 de noviembre, pues allá se llevan a cabo actos solemnes de recordación a los constituyentes que en 1844 pues redactaron la primera Carta Sustantiva de la Nación. Pero concomitantemente con eso, durante la semana previa, también la gobernación provincial suele organizar una serie de actos, charlas a estudiantes, actos especiales, conmemorativos, Propios, ¿no, verdad? propios de la efeméride. De manera que este 6 de noviembre estaremos acompañando a las autoridades en los actos oficiales que consisten fundamentalmente en un izamiento de bandera en la gobernación provincial con los honores de estilo. Luego nos trasladamos al monumento a los constituyentes que está a la entrada de la ciudad de San Cristóbal, donde se hacen ofrendas y se pronuncian discursos recordando el acontecimiento histórico. Después se celebra un Te Deum en la Catedral de San Cristóbal y finalmente un desfile militar estudiantil para recordar la fecha y la importancia de la Carta Sustantiva. ¿Cómo usted analiza en sus atribuciones de historiador ese evento, sus características? ¿Cómo se desarrolló? Lo primero es que tenemos que remontarnos a la época de 1844, lo que era la sociedad dominicana, muy reducida, muy limitada, apenas 130.000 habitantes, y con todo y eso, ese pueblo decidió constituirse en nación independiente, rompiendo los lazos de dependencia forzosa que tenían nuestros antepasados con el pueblo haitiano, con los gobiernos haitianos, que durante 22 años nos habían gobernado. Y luego de esa separación de Haití y constitución en un estado independiente, era lógico que ese nuevo estado pues se dotara de un pacto fundamental, de una constitución, Una herramienta legal para regir los destinos nacionales, las instituciones y a gobernantes y gobernados. De manera que lo primero que hicieron los independentistas y todos los separatistas, que no eran los mismos, fue dotar a la Junta Central Gubernativa de un instrumento jurídico que se llamó la Manifestación del 16 de enero de 1844.
ese documento político y jurídico sirvió de sustentación, podemos decir de constitución, a la Junta Central Gubernativa y mandaba a que los nuevos gobernantes debían convocar un Congreso Constituyente, escoger una constitución y formar un gobierno ya republicano, que eso fue lo que hizo el constituyente de San Cristóbal. Se reunieron entre septiembre y noviembre del 44, debatieron y luego de ahí surgió la primera constitución dominicana que creó el Estado tripartita conforme a Montesquieu, los tres poderes del Estado y un régimen presidencialista de conformidad con las influencias constitucionales de la época, fundamentalmente la Constitución norteamericana. ¿Cómo usted califica la diferencia entre los separatistas y los independentistas? Los separatistas era un grupo conservador, ideológicamente hablando, y ellos propugnaban por romper los vínculos de dependencia con Haití, pero no creían en que el pueblo dominicano del momento podía mantenerse independiente por sus propios recursos. Y en esa lógica de ellos, pues enarbolaban la necesidad de que dependiéramos de una potencia extranjera. Fuera Francia, fuera Inglaterra, fuera España, en ese momento. ¿Te podría vincular Santana a ese grupo? Santana es de ese grupo. Sí. Los independentistas, conformados por jóvenes de la época, estaban aglutinados en el grupo trinitario, de los trinitarios que lideraba Duarte, y ellos eran partidarios de la independencia pura y simple. Primero, constituirnos en un Estado independiente y establecer relaciones de tú a tú, con las diferencias naturalmente sociales y económicas y de desarrollo, con otros países ya más avanzados que tenían ya sus estados independientes. El espíritu de la dominicanidad, ¿usted lo siente que está firme en el pueblo dominicano? Actualmente. Sí, actualmente. Pues claro, yo pienso que la nación dominicana ya ha transitado por 174 años de independencia, de soberanía, con sus altibajos y sus retrocesos y estancamientos, como el periodo de la anexión a España y la ocupación militar norteamericana de 8 años, pero con todo y eso la identidad nacional se ha fortalecido, se ha arraigado en la conciencia nacional, y puedo afirmar, y creo, muy pocas cosas me desmienten, de que el pueblo dominicano es hoy un pueblo firme, seguro de su identidad nacional y de sus atributos de soberanía como pueblo. Algunos señalan que Trujillo ayudó mucho a eso, otros dicen que no, que se ayudaba a él. Se ayudaba a él, pero al mismo tiempo contribuyó en cuanto a la política de dominicanización fronteriza, pues hizo su aporte para preservar lo que era el territorio dominicano. No necesariamente con esto estoy justificando sus desmanes y excesos, sobre todo en el caso haitiano de 1937, pero que no era necesario llegar a esos extremos. Pero realmente el pueblo dominicano se va consolidando su identidad nacional a lo largo de los años, y todavía en 1930 nosotros éramos un pueblo de muy escaso desarrollo, y por lo tanto no puede decirse que éramos un pueblo tan avanzado y tan consciente de los atributos de nuestra identidad nacional. Entonces, a lo largo de la dictadura, pues esos atributos se van consolidando en la medida que el sistema educativo va formando ciudadanos. Y luego viene la etapa de la democracia, desde 1961 en adelante, en donde el salto es mucho más abarcador, y demográficamente somos todavía muy distintos. En 1961,
Cuando muere Trujillo éramos 3 millones de habitantes. Hoy, 2018, somos 10 o casi 11. Es decir, el país, la nación ha crecido mucho y por lo tanto ha avanzado también mucho en diferentes aspectos, y eso hace posible que haya una mayor conciencia de la dominicanidad. ¿Se respetan los héroes patrióticos en nuestro país? Bueno, yo diría que sí, que hay un respeto A los símbolos patrios. simbólico si se quiere. No quiere ello significar que la generalidad de la gente, de las personas, estén compenetradas con las características y digamos el legado de nuestros próceres, héroes y mártires, pero ahí están los que han sido exaltados al panteón de la patria, y están los que faltan por ser exaltados, y también una revalorización de muchos personajes, sin que ello signifique que ahora se inicie una cacería de brujas. Con algunos que se están discutiendo tu permanencia en el panteón, que tal vez... Claro, pero esos son debates que surgen cada cierto tiempo. Sí. Aquí se ha debatido sobre los padres de la patria desde finales del siglo XIX. Y que si eran 3, que tenían que ser 1. Claro, y que 1, que 3, que 4, que 5, que 6. Y en el caso de Santana, del general Pedro Santana, ese es un personaje que ha sido objeto de debate en 1894, en 1927, en 1956, que incluso el periódico El Caribe entonces llevó a cabo una encuesta pública en la que durante muchos días los intelectuales de la época emitieron sus opiniones. En 1969-70 surgió también una polémica muy fructífera acerca de los padres de la patria, y sobre todo sobre Santana, a raíz incluso de un opúsculo muy comentado que publicó en ese entonces el doctor Hugo Tolentino Dip sobre la traición de Pedro Santana. Eso originó una polémica que está ahí en las páginas de la revista Hora y de los periódicos de la época. Y luego surgió otra polémica, y ahora recientemente también está sobre el tapete. Sí, de manera que eso es cíclico, cada cierto tiempo se está discutiendo. Y eso ocurre solamente con los hombres. Sí. Señores, muchas gracias, y hasta aquí su programa especial.